Tiene que ver con la ley de coparticipación y tiene que ver con el anuncio que se hizo ayer con la presencia de los gobernadores, los ministros de Economía o de Hacienda, ¿no es cierto?, en el orden nacional, con Rogelio Frigerio. La realidad es que la nación ha tenido una desproporción muy grande con las provincias a lo largo del tiempo. De aquella primaria ley 23.548, ley de coparticipación federal de impuestos, que se dicta en el año 1988, esa ley en ese momento establecía para las provincias en la distribución primaria el 54.36%. La nación se llevaba un 42.64%. El resto, había 2% que iba a un desarrollo provincial para provincias que estaban atrasadas, a la cual está la provincia de Buenos Aires con el 1.57%, que es la que más recibe de este fondito, y el 0.1433 para Chubut, Neuquén y Santa Cruz. Había un 1% para ATN y así se resolvía todo esto. La ATN, ¿se acuerdan los famosos, atención del Tesoro Nacional, se hacía famoso en la época de Menem? Bueno, esta era la forma de distribución, pero de ahí en más empezaron a hacer cualquier tipo de cosas con la ley de coparticipación, que cada vez fue más en detrimento de las provincias. No va a creer que hicieron nada de esto para favorecer al conjunto de las provincias. Allá en el año 1992, el Pacto Federal, que sacó este 15% de masa coparticipable para reforzar los fondos del ANSES, que es lo que hoy se está negociando en su devolución. En 1993, en la época de Menem, se dicta el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento. Todo esto ha ido en desmedro de la coparticipación federal de impuestos de las provincias, ¿sí? En 1994, ya la reforma de la Constitución hablaba que en el plazo de un año se debía dictar una nueva ley de coparticipación. Ya tenemos más de 20 años de mora en esta nueva ley, digamos, que bueno, jamás se volvió a dictar. La realidad es que después de esta distribución primaria viene la distribución secundaria. ¿Qué se llevan las provincias? Jujuy se lleva el 2.80% de ese remanente y de ahí, no sé, provincia como Salta el 3.80%, Córdoba el 8.4%. Bueno, cada provincia tiene asignado un coeficiente que es lo que recibe después como coparticipación secundaria. Ayer firmaron esta devolución del 3%. ¿Qué era el 3%? El 3% es lo que se devuelve en el año 2016 y hasta el 2020 se va a estar distribuyendo en proporción para llegar a ese 15%, que es lo que le quitaron a las provincias en el año 1992. Uno dice quitaron. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, cuando se privatizó el sistema jubilatorio, se constituyeron las AFJP, quedaba el ANSES desfinanciado. Había que empezar a hacer los aportes a las AFJP, pero había que seguir pagando las jubilaciones. Lo que era ese fondo, ¿no es cierto?, que había para pagar las jubilaciones, se iba a acabar, entonces había que reforzarlo. ¿Cómo se reforzó? A través del 15% a las masas coparticipables. En el 2008, gobierno de Néstor Kirchner, se dicta la ley, se etatiza de nuevo el sistema de AFJP, en el 2009 se lleva esto adelante, no solamente empieza ahora a pagar los aportes al nuevo sistema integrado que formaba parte estatizado de la misma nación, sino que a su vez los fondos de la AFJP vuelven al Estado, ¿sí? Esto evitaba ya cualquier tipo de desfinanciamiento de la caja de jubilación, pero ¿qué pasa? Desde el 2009 hasta ahora jamás devolvieron estos fondos. O sea, la nación se siguió quedando con este 15% de las provincias. 3 provincias hicieron juicio, ¿sí? Qué casualidad que justo cuando estaba en el mes de noviembre, la Corte Suprema de Justicia se acordó de estas 3 causas que tenían Santa Fe, San Luis y Córdoba y dictó un fallo favorable que obligaba a la nación a restituirle los fondos que se habían ido quedando en forma ilegal, porque no había ningún justificativo para seguir quedándoselo. Cristina Fernández de Kirchner, que jamás hizo nada para devolver esto, se acordó de la justicia, de los reclamos de la provincia. Entonces, ¿qué hizo? Intentó nacionalizar con un decreto lo que era un fallo judicial para 3 provincias. Y por decreto pretendió, ¿no es cierto?, que todas las provincias se le devuelve inmediatamente. Claro, como ya se iba el 10 de diciembre, qué fácil era hacerlo de esta manera. Un hecho demagógico que rayaba lo ilegal, si se quiere ver. Pero bueno, en este marco es que ahora el gobierno nacional sienta a las provincias y llega a un acuerdo para empezar a restituir lo que a las provincias le corresponde. Esto es lo que se firmó ayer. Ahora, en el medio de esto se fueron haciendo esas acciones a la ley de coparticipación que le fueron quitando la masa coparticipable. Así como hablábamos de este pacto federal del año 1992, le podemos dar un montón de ejemplos de esto. Impuestos a los débitos de crédito que se crearon, solamente el 30% se coparticipa, el 70% queda en nación. Impuestos que quedan directamente en manos del Estado, que van a parar a algunos, como puede ser el Fondo Especial del Tabaco, que va a parar a los productores tabacaleros.
el adicional de emergencia a los cigarrillos que va a parar al ANSES en su 100%, el impuesto a los pasajes aéreos que se lo queda a la Secretaría de Turismo en un 100%, el impuesto a las ganancias que el 64% solamente se coparticipa y un 36% queda en la nación, y a su vez de la masa coparticipable de ganancias se hace una extracción primaria de un monto fijo en pesos varias veces millonario. Pasa lo mismo con el IVA. El 11% se queda, solamente el 89% se distribuye. En este marco de aquel viejo 54,36 que se le distribuía a las provincias ya en su ley de creación 1988, en el año 2015 apenas llegamos a un 26% de fondos a las provincias. O sea, esto es lo que fue pasando. Cada vez se fueron apropiando de estos fondos que lo manejaba la nación en forma discrecional. Entonces la nación era el Papá Noel que te daba para hacer una ruta, para hacer un puente, previamente haberse quedado con gran parte de toda la masa coparticipable. Ayer se ha dado un paso, chiquito, pero un paso al fin, en empezar a devolverle a las provincias su autonomía. Un ejemplo del federalismo que nunca se tenía que haber olvidado, pero que siempre se ha dejado de lado. De esta manera se empieza a avanzar. ¿Qué le han dado ayer a las provincias? Por un lado, el 3% que es retroactivo a enero del 2016, que se lo van a pagar en 5 cuotas, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2016, a través del ANSES. Este monto del 3% significan 12.386 millones de pesos. Pero a su vez también le van a dar un 6% adicional, que es como un préstamo, ¿no es cierto?, a través del Fondo de Garantía Solidaria, que suma 24.771 millones. Esta totalidad es la que usted está leyendo en los titulares de los diarios, que habla de 37.157 millones de pesos. Pero ¿qué pasa? Los 24.771, que es el préstamo, se tienen que descontar de lo que le corresponde a la provincia en el año 2020. O sea que en el 2020, cuando le correspondería a la provincia cobrar 85.993 millones, van a cobrar 61.222 porque van a devolver estos 24.771 de ahora. Jujuy, ¿cuánto le corresponde de esto? Le conté al principio que era el 2.80%. Si usted a los 37.150 millones de pesos le hace el 2.80%, me dan 1.040 millones de pesos. A Jujuy le van a dar hasta fin de año 1.040 millones de pesos adicionales. Usted dirá, son adicionales, que bueno, va a haber plata para pagar los sueldos. Le cuento que claro, te dan esto, pero la caja es una sola. La plata es una sola. Nación te da esto, pero te dice no me venga más a pedir asistencia financiera mensual para pagar los sueldos. De acá tenés que hacer tu previsión presupuestaria para que la plata te alcance. ¿Le alcanza Jujuy? El ministro de Hacienda antes de ayer nos decía en una nota que nos daba para el diario Todo Jujuy que lo que están necesitando aproximadamente está en el orden de los 1.000 millones para poder pagar los sueldos tal cual hoy están, más el incremento del 11% que ya se mandó a liquidar y que se va a pagar conjuntamente con el mes de julio. Si esto se cumple y a la provincia le otorgan por el mes de julio 500 millones de pesos adicionales que se estaban conversando, se puede llegar a tener previsibilidad para el pago de salario y todos los gastos del Estado provincial hasta el mes de diciembre. Si estos 500 no llegan es lo que hoy está en discusión, porque muchos dirán, bueno, ahora se puede destrabar el conflicto con los gremios, va a haber plata adicional. Esa plata no existe, esa plata es la que serviría para llegar a cubrir el déficit que hoy se tiene y poder pagar los sueldos al mes de diciembre. Esto es lo que se firmó ayer, un adelanto de lo que puede llegar a ser el inicio de una relación nación-provincia que tiene que empezar a cambiar. No puede ser posible que los gobernadores tengan que ir permanentemente a tocar la plata para tener fondos. Lo harán desde Nación. Es tentador para Nación. A todo presidente le gusta que los gobernadores vengan a tocar la puerta, porque en el toma y daca es donde por ahí la política se retroalimenta y las conductas se cambian. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero no deja de ser un paso importante el que se ha dado el día de ayer porque trae justicia. Y si no se lo daba de esta manera, está absolutamente claro que iban a seguir prosperando los juicios en la Corte Suprema de Justicia, como ya lo había ganado Córdoba, Santa Fe y San Luis.